Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8. En esta mañana vamos a terminar de revisar esa primera sección del capítulo 21, que en nuestras traducciones lleva por título Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Hemos estado viendo eventos relacionados con el futuro del cristiano después de la resurrección y después del juicio final. Sin embargo, todos esos momentos o esas realidades que vamos a vivir en el más allá, pues tenemos que verlas ahora por la fe y abrazarlas con esperanza, porque todavía no hemos llegado allá. Mientras estamos aquí, vivimos con la esperanza del futuro y con la expectativa de lo que nos aguarda. Los versículos de esta mañana dicen: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un texto en alguna medida conocido, porque ya hemos visto algunas referencias de ese texto, especialmente en la primera parte del libro de Apocalipsis, pero viene en conexión con otros datos que no son comunes en los primeros capítulos de Apocalipsis, sino que son comunes a los versos finales del capítulo 18, 19 y 20. Al que venciere. En esta mañana vamos a hablar de una realidad que tenemos los cristianos, que somos seres humanos frágiles, pero que tenemos la fe en Jesucristo. Y esa realidad que nosotros afrontamos todos los días es la realidad del desánimo, de la fatiga, del cansancio y de a veces, en muchos momentos, pensar, creer y a veces intentar decidir que no podemos más. Y yo quisiera preguntarles si algún día ustedes en su vida cristiana han dicho, no puedo más. Si ha habido un momento, una semana, una época en su vida cristiana reciente donde usted dijo, mire, definitivamente yo no voy a seguir más, ni un paso más. ¿Sí? No puedo, no quiero, no me interesa, no tengo condiciones, no vale la pena. Si somos honestos, tenemos que decir que no solo hemos tenido un momento así, sino muchos. Tenemos que ser honestos, ¿cierto? Siendo honestos, tenemos que decir que en muchos momentos o episodios de nuestra vida cristiana hemos llegado a esa conclusión y a esa resolución firme. Entonces hemos dicho, no hay poder humano que me haga seguir. ¿Sí? No sigo en la iglesia, no sigo en este camino, esto no vale la pena. Los compañeros con los que voy no vale la pena, las personas con las que me relaciono no vale la pena, yo definitivamente me voy para atrás. La pregunta es, si ustedes han pasado por esos momentos, cuando han llegado a esa firme determinación de que no van a continuar, ¿por qué continuaron? Si ustedes un día, con mucha razón, con muchos argumentos, con muchas evidencias, concluyeron que no vale la pena seguir en este camino, ni seguir en la iglesia, ni guardarse puros, ¿por qué siguen? ¿Por qué están aquí? Esa es una muy buena pregunta, porque a nosotros razones nos han sobrado para no seguir. Motivos evidentes hemos tenido para no continuar. Circunstancias se han vuelto tan grandes que hemos llegado a esa conclusión, pero seguimos. Y posiblemente en pocos días volvamos a llegar a ese momento, a ese círculo sin salida donde digamos, no voy a volver. Pero sin embargo seguimos. Y así seguirá una constante en nuestra vida. Y esa realidad que afrontamos nosotros ha sido una realidad común a todos los hombres de Dios. Varias evidencias en la Biblia hay de hombres en la historia que dijeron, yo no voy a seguir más. ¿Sí? Pedro fue uno, Jonás fue uno, Jeremías fue otro, David en algunos momentos también vio que no valía la pena, Elías, Moisés con ese pueblo rebelde en el desierto.
Parece que hay momentos en los que las pruebas se arrecian y las conclusiones a las cuales nosotros llegamos es no vale la pena ni predicar, ni seguir, ni nada. Mejor irme para el mundo y mejor vivir sin Dios y sin ley. Algunos dicen, me iba mejor antes que ahora. Sin embargo, seguimos. El título de nuestra enseñanza hoy es Resiste, no cedas, que es como una especie de consigna que Dios nos da en su palabra y que tenemos que repetirnos una y otra vez. Y es una consigna para la cual Dios nos ha preparado y nos ha entrenado. Pero parece una consigna como lo que cantan las barras en los estadios cuando están apoyando a su equipo. ¿Sí? Adelante, ánimo, tú puedes, lo vas a lograr. ¿Se acuerdan cómo cantan las barras? ¿Sí? Retroceder, nunca rendirse jamás. Tú lo vas a poder. ¿Sí? Ánimo, ánimo, sí se puede, sí se puede. Y esas barras, que las llaman barras bravas, ¿cierto? Que están entrenadas para corear o para ovacionar a su equipo todo el tiempo del partido. No importa si el resultado es adverso. No importa si se va a acabar el tiempo y el equipo está perdiendo. ¿Qué hacen las barras? Animan, entusiasman y ovacionan a su equipo, dándole coraje y diciéndole, ustedes pueden, nosotros creemos en ti. Ustedes son nuestro equipo y nosotros estamos con ustedes. Esta consigna de hoy, resiste, no cedas, es como una especie de eslogan que tenemos que repetirnos cada día, especialmente cuando vienen momentos difíciles. Y es una consigna que el Evangelio nos deja en muchas de sus líneas para recordarnos que nosotros no fuimos llamados para volver atrás. Que cuando se nos llamó y cuando se nos leyó el contrato de bienvenida, ahí nunca decía te puedes devolver. Ahí nunca podías decir puedes regresar. Y ahí nunca decía si te sientes cansado y piensas que no, pues está bien, ok, devuélvete o desiste. Que el llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado a perseverar y a mantenernos constantes y aún en medio de la mayor oposición o la mayor adversidad, resistir sin ceder un centímetro. No sé si ustedes como padres, cuando han tenido que llevar a sus hijos a una intervención médica, a nuestros pequeñitos cuando los llevamos a las vacunas, que van todos nerviosos y están llorando, ¿qué les decimos? Te va a doler un poquito, pero eso te va a pasar. ¿Sí? No te preocupes, eso es rápido y se te va a olvidar el dolor. Para ellos eso es un dolor terrible, ¿sí? Para ellos es una angustia terrible, pero nosotros ¿cómo los animamos? Que ellos lo van a poder superar. O cuando los llevamos a una cirugía o a un tratamiento, o cuando tienen que tomarse un medicamento, ¿cómo los animamos? Diciéndoles, tú vas a poder, tú puedes, te vas a poder tomar el medicamento, vas a poder aceptar el tratamiento, vas a poder aceptar esa cirugía, esa intervención y lo vas a lograr y vas a salir adelante. Miren que como padres tenemos esa obligación, es una obligación natural de incentivar, de animar, de estimular a nuestros hijos para que ellos sigan adelante. Nosotros no los llevamos al médico y les decimos, no, tú no vas a poder, te vas a desmayar. Tú eres incapaz de ese tratamiento. Tú no vas a poder afrontar la cirugía. Les decimos todo lo contrario, tú lo vas a poder. Y sabemos que lo van a poder. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para eso. Y porque sabemos que esa circunstancia, en el caso de una atención médica, una intervención médica, es un procedimiento natural que ellos lo van a poder lograr. Y hemos visto que lo han logrado nuestros hijos en casos de situaciones difíciles que han afrontado y así en muchas realidades de la vida. En la vida cristiana también tenemos adversidades y frente a las adversidades la única opción que tenemos es perseverar o resistir. Resistir en el sentido de mantenernos firmes, de no ceder terreno y de mirar siempre a nuestro Dios. Y de eso nos va a hablar el texto bíblico en esta mañana. Resistir, perseverar, mantenernos firmes y constantes hasta que veamos el resultado final para el cual Dios nos ha llamado, o hasta que lleguemos a la meta. No sé si ustedes son amantes de los deportes, pero hay deportes donde, generalmente todos los deportes, pero hay algunos deportes donde se requiere muchísimo sacrificio para llegar a la meta. ¿Sí? Y en esos deportes muchos jugadores o deportistas se cansan, o se caen, o se lastiman,
¿Y qué hace un buen deportista? Comprometido con el objetivo que tiene. Por ejemplo, en el caso del ciclismo, se cae, se hiere, se raspa, está sangrando, ¿y qué los vemos hacer? Levantan su bicicleta y vamos para adelante. Y uno dice, pero está sangrando, debiera recibir cuidados, debiera desistir, pero él ¿qué dice? Es más grande la meta, es mayor el objetivo que él tiene, y eso mismo le ayuda a superar o enfrentar el dolor que él tiene. Si ese deportista se cae y enseguida desiste, ¿ustedes creen que lo van a contratar nuevamente? ¿Ustedes creen que ese equipo o ese entrenador va a decir, este jugador me sirve porque es muy cuidadoso de su salud? Dice, no, es un cobarde, ¿sí? Por cualquier cosa se duele y se hace a un lado. No, necesitamos soldados o deportistas o atletas valientes. Y eso es lo que la Biblia dice especialmente para Timoteo. Le dice que él es un soldado, que él es un atleta y que es como un labrador y que tiene que permanecer firme. La Biblia nos va a hablar en esta mañana de eso. Nos va a hablar en un lenguaje de coraje, en un lenguaje de ejemplo para que nosotros no desistamos y para que entendamos que hay muchas circunstancias, pueden que sean objetivas o puede que no sean objetivas, sino falaces que nosotros creamos en nuestra mente que nos quieren hacer desistir, pero que aún así tenemos que seguir, porque Dios nos llamó para eso. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuándo ese siervo fiel recibió esa mención? ¿Cuando comenzó a caminar o a la competencia? ¿O cuándo recibió esa nominación? Cuando llegó a la meta. Cuando llegó al sitio final, fue cuando recibió esa mención, siervo fiel, te pondré en lo alto, o te pondré en el podio, o te engrandeceré o te honraré. Hay varias maneras como nosotros podemos enfrentar las situaciones. ¿Cómo hacemos para resistir y no ceder? Siendo que las pruebas son muchas, los desánimos son muchos, las circunstancias son adversas. ¿Cómo hacemos para mantenernos en la línea de batalla? Piensen un poco, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? La Biblia nos da la respuesta. Y vamos a hablar de tres maneras o tres actitudes o tres formas como podemos encarar la dificultad. ¿Sí? Tres formas como podemos encarar la adversidad y cómo podemos mantenernos firmes. Y quienes hacen eso, llegan a la meta. Quienes no logran hacer eso, terminan fuera de la competencia o terminan a la vera del camino sin llegar a la meta. Lo primero que la Biblia nos ordena decir, lo que nos ordena según estos versículos para poder mantenernos firmes es pensar en la victoria. Y eso es importante. Yo no voy a hablar hoy de algo positivo, voy a hablar de principios reales que la Biblia nos presenta en el Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer cuando vienen las adversidades, cuando vienen las luchas, cuando viene ese sinsabor de querer devolvernos, es pensar en la victoria. ¿Sí me hago entender? Usted tiene que pensar, Dios me llamó para ser victorioso. Dios me llamó para llegar a la meta. Dios me llamó para dar hasta el último suspiro en pro de este propósito o de este encargo que Él me dio. Y miren cómo comienza el versículo 7. Miren la primera línea del versículo 7. El que venciere. ¿Está mentalizado el competidor en qué? En la victoria, en ganar. Él está con un objetivo claro, está totalmente determinado, está totalmente comprometido, está totalmente en función de la victoria. Y esa victoria es para la honra de Dios o para la honra de Cristo. Pero miren que aquí la mención es al que venciere. No dice al que se desanime, no dice al que se canse, no dice el que tome un receso, el que se retorne un poco, no, dice solo esto es para el que venciera. Y no sé si ustedes recuerdan, pero cuando estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, hay 7 menciones, una por cada mensaje a las 7 iglesias, con este encabezado. Recuerden que cada mensaje a las 7 iglesias, al final del mensaje dice, al que venciere. ¿Sí lo recuerdan?
Son 7 mensajes, ¿cuántas menciones hay? 7 menciones. Al que venciere le daré, al que venciere le haré, al que venciere lo pondré. Y es muy interesante, porque aquí, aunque la Biblia reconoce que nosotros nos desanimamos, aunque la Biblia reconoce que nos cansamos y muchas veces queremos desistir, dentro del lenguaje del texto no hay un mensaje para el que se cansa en Apocalipsis. No hay un mensaje para el que se desanima. Aquí hay un mensaje única y exclusivamente para el vencedor. ¿Sí me hago entender? Es decir, la Biblia nos enfoca adecuadamente en la victoria y hace que nosotros nos pongamos en modo victoria, en modo meta, ¿sí? En que tengamos el presente que Dios nos llamó para ser vencedores. Y ustedes saben que ese lenguaje lo han usado en muchos contextos para generar otras expectativas más de bienestar. Aquí no estamos hablando en ese sentido, estamos hablando en el sentido legítimo del Evangelio. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para ser vencedores. Nos llamó para ir al reino de los cielos. La pregunta es, ¿te vas a quedar a medio camino? ¿Vas a caminar 5, 10, 20 años y luego te devuelves? ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? ¿Ustedes creen que eso es justo, que Dios nos llame, nos ponga en un camino, nos bendiga y que a medio camino nos quedemos? Eso no tiene sentido desde la perspectiva de la obra perfecta y la eficacia del Evangelio. Desde la perspectiva de la eficacia del Evangelio, lo único que tiene sentido es que usted y yo lleguemos a la meta. Porque para eso fuimos llamados. Y porque para eso la sangre de Jesucristo fue derramada. Y para eso se nos absolvió de toda culpa y fuimos declarados justos y santos. Pero no se nos declaró justos y santos para que a la mitad del camino nos devolvamos. Porque entonces o estuvo mal la obra de Cristo o nunca fuimos regenerados. Una de las dos. Si la obra de Cristo es imperfecta, tú te puedes devolver a mitad del camino. Pero nosotros creemos que la obra de Cristo fue perfecta, fue plena y fue absoluta, y que no hay alternativa para nosotros quedarnos o rezagarnos o quedarnos en mitad del camino. Que el único llamado imperativo, la única opción imperativa que tenemos los creyentes es llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Dice la Biblia, el supremo llamamiento, el reino de los cielos, las bodas del Cordero, la gloria eterna, el permanecer y estar con Jesucristo, lo cual es muchísimo mejor. Y yo quisiera que ustedes miraran rápidamente conmigo en el mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Luego en el 2, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Luego en el 2, capítulo 17, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Luego en el 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Luego en el capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de ropas blancas. Y en el capítulo 3, versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y en el 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. ¿Para quién está dirigido el libro de Apocalipsis? Solo para los vencedores, solo para los victoriosos. Y ustedes y yo hemos estudiado por varios domingos, ya por varios años, el libro de Apocalipsis. Si hemos podido perseverar en el estudio, hemos podido perseverar congregándonos, eso significa o eso se traduce que nosotros hacemos parte de los vencedores. Hacemos parte de esa población o de esa multitud incontable victoriosa por la obra preciosa de Jesucristo. Y ese mensaje es dirigido a nosotros. Por eso, en medio de las adversidades, una de las formas como somos alentados, como somos animados o confortados para seguir, o una de las formas como recibimos oxígeno y energía y vigor para continuar en medio de los desánimos naturales que se nos presentan, es pensar en la victoria. Entonces yo les quiero dejar esa lección. Cada vez que ustedes digan, no voy a volver,
o no voy a seguir, o no puedo más, o no vale la pena, un ejercicio mental que deben hacer es pensar, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué llamó mi familia? ¿Para qué nos llamó como iglesia? Y ese recordar en la victoria nos permite llenarnos de vigor y de fuerza para seguir. Lucas capítulo 2, 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Este versículo es un ejemplo de que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, también aprendió obediencia, también manifestó obediencia y logró el propósito para el cual el Padre lo había enviado. En Gálatas capítulo 5, 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o aseguremos esa victoria, ¿sí? Retengamos esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos queridos, la manera como afrontamos las adversidades es observando, contemplando la meta. La Biblia dice que así lo hizo Moisés. ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos capítulo 11? ¿Cómo se mantuvo Moisés en medio de las adversidades? Yo les pregunto, ¿tuvo Moisés razones suficientes para desistir? Claro que sí, tenía limitantes propias en su habla, tenía muchas condiciones que lo ataban a Egipto, tenía mucha oposición, no tuvo oposición de sus propios hermanos, tuvo oposición y resistencia del pueblo en el desierto, era viejo, era un hombre anciano, era un hombre que estaba cansado, tenía ya casi 120 años al final de sus días. ¿Ustedes creen que Moisés tuvo razones para desistir? Sí, y la Biblia lo registra. Pero ¿cómo dice la Biblia en Hebreos que se mantuvo Moisés? Cuando venía ese desánimo, ¿qué hacía Moisés? Dice que se mantenía como viendo al invisible, es decir, se mantenía mirando la meta, observando y contemplando la meta, y eso dice la Biblia en Hebreos que fue lo que hicieron todos los antepasados, que dice que se levantaban como los brazos, ¿sí? Como cuando un competidor o un atleta está llegando a la meta. ¿Ustedes han visto que levantan los brazos? Y a veces algunos hacen la señal de la victoria. ¿Sí? Levantan los brazos porque dicen, llegué a la meta, lo logré. ¿Sí? A veces ni siquiera pueden respirar, ni siquiera pueden hablar, pero solamente lo expresan levantando sus brazos diciendo, llegué a la meta. Y eso es lo que registra Hebreos capítulo 11. Que los que murieron o los que nos antecedieron, levantaron los brazos y dijeron, vamos a ver al invisible. Vamos a llegar a la meta. ¿Cómo y cuándo? No sabemos, pero vamos a llegar. Y esa actitud está bien registrada en Hebreos para dar por sentado de que ellos en los momentos de mayor dificultad, ellos vieron la meta, contemplaron al Señor, y ese fue un gran incentivo para ellos no desistir o no quedarse a medio camino. Ese es un buen método que Dios nos deja en su palabra. El versículo dice, al que venciere heredará todas las cosas. Al que venciere heredará. Noten lo siguiente, el acto de vencer está directamente relacionado con un premio o con una herencia. Es decir, que la derrota está proporcionalmente ligada a no tener premio o no tener herencia. Si la victoria asegura premio, la derrota asegura no tener premio o garantiza no tener premio. Entonces la segunda manera como ustedes y yo podemos afrontar los grandes retos, especialmente los desánimos, las pruebas y el agotamiento en esta carrera cristiana, es pensar en el premio.
No solamente pensar en llegar a la meta, porque llegar a la meta es muy importante porque significa que recorrimos el trayecto, que no nos quedamos en el camino y que fuimos de los que llegaron a meta, no se rezagaron. Pero ¿qué es importante también? Además de llegar a la meta tiene un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Un premio. La Biblia dice que nadie corre porque sí, que nadie se pone en un entrenamiento o para una competencia simplemente para que lo vean. Dice la Biblia que todos los que corren en el estadio, ¿detrás de qué corren? Detrás de un premio, ¿sí? No veríamos a ningún deportista saliendo a una maratón o atletismo o cualquier tipo de competencia simplemente porque, bueno, pues yo quería correr. No, porque le implica abstenerse, le implica sacrificio, le implica entrenamiento, le implica mucha inversión de muchos años para lograr participar en esa competencia. Pero lo que él quiere no es solamente competir y llegar a la meta. Lo que realmente lo incentiva a él en esa competencia es el premio. Por eso, entre mayor sea el premio, mayor incentivo se da a los competidores. ¿Sí se han dado cuenta? Que entre las competencias sean de más rango, de más élite, los premios son más jugosos. Y uno dice, yo me lo quisiera ganar, sí, pero no tengo condiciones. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden competir? Los que se han entrenado, los que han sacrificado, los que han invertido en su salud, en su alimentación, en su entrenamiento, para que tengan las condiciones de poder competir y aspirar al premio. Pero la Biblia dice que en cualquier competencia, uno solo se lleva el premio. ¿Recuerdan? Por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, cuando se hacen campeonatos, hay muchos equipos que participan al comienzo del torneo, pero ¿cuántos equipos van a terminar al final? Porque hay unos sistemas naturales de eliminación, y en esa eliminación pues van perdiendo los que no logran superar los puntos o las pruebas, y solo un equipo va a llegar al premio. O los que hacen otro tipo de competencias, ciclismo, atletismo, natación o cualquier otra competencia, solo uno se lleva el premio. La Biblia dice que aquí no solo uno se lleva el premio. Según Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, hay una gran multitud de vencedores. No solo para uno es el premio, sino que en el reino de los cielos son muchos los que van a ganar. Y una forma para ganar o una manera para superar las adversidades es pensar en el premio. ¿Cuál es el premio de los vencedores? Ya pensamos en la meta. Ahora pensemos cuál es el premio que Dios da a los vencedores. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Qué nos va a dar como premio? Ahora recordemos que el llamado a la competencia es por gracia, el llegar a la meta también es gracia y el premio es gracia sobre gracia. Porque no debiera Dios darnos premio por hacer lo que Él nos llamó. Eso es igual como si tú le das un deber a tu hijo. Si tú le das un deber a tu hijo, ¿qué debe hacer tu hijo? Pues cumplir ese deber, obedecerlo. Y no debiera yo decirle, te doy un premio si lo haces. Porque esa es su obligación. Yo no tengo que decirle, si tú sales bien en tu colegio, te premio. No, él tiene que salir bien en su colegio sin premio. Porque esa es la obligación de él. A eso se dedica, a estudiar. O cualquier deber en la casa o en los trabajos que ustedes tienen, si tienen hijos grandes que los involucran en actividades de su trabajo, de su empresa, de su negocio, no hay que decirle al hijo, yo te pago si lo haces. Sencillamente esa es la obligación. Si se le da un premio al final, no es porque se le ofreció ni se lo merece, sino simplemente porque yo quiero reconocer su esfuerzo y porque le quiero dar un valor agregado al sacrificio que él hizo. Cuando la Biblia dice aquí que los que son vencedores recibirán una herencia, no nos está diciendo que esa es la razón por la cual corremos en el estadio o por la cual competimos, sino que ese es un valor agregado o lo que la Biblia llama gracia sobre gracia. Imagínense que ya nos dio la salvación, ya tenemos el perdón de los pecados, ya fuimos llamados hijos de Dios. Si además de eso nos da una herencia, pues eso es un valor agregado. Entonces, ¿cuál es la herencia que el Señor prometió para los que le aman? Si pudiéramos regresarnos a capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, porque la Biblia sí claramente nos da una herencia. Sí, en Apocalipsis dice que nos da un nombre nuevo. En Apocalipsis dice que nos pondrá como parte del fundamento de su pueblo. En Apocalipsis dice que nos sentará a su derecha.
Esos son premios o son honores que realmente no merecemos, a los cuales no pudiéramos aspirar, al menos que Dios nos garantizara una herencia. Ustedes saben, cuando la Biblia habla de herencia, lo podemos entender especialmente como lo que los padres le dejan a los hijos cuando ellos mueren. Imaginémonos que un padre ha trabajado toda la vida, logró tener una casa, logró tener un patrimonio. El hijo no ha hecho nada por ese patrimonio, lo único que ha hecho es gastar, ¿sí? Porque tuvieron que invertirle educación, salud, manutención. Y cuando ese padre muere, ¿de quién es ese patrimonio? Y uno dice, pero si el hijo no hizo nada, no hizo ahorro, no hizo sacrificios, no hizo inversiones, muchas veces lo que hacen es despilfarrar, pero aún así legalmente, cuando los padres fallecen, eso que hicieron los padres o esa fortuna o ese patrimonio, legalmente le pertenece a los hijos. Ellos se constituyen herederos legítimos simplemente por consanguinidad. Y eso es importante porque lo que está diciendo aquí la Biblia es, los que hemos sido constituidos hijos de Dios, ya tenemos un premio. ¿Cuál es el premio? Haber sido hechos hijos de Dios. No obstante, el Señor nos da otro premio mayor, que es una herencia incomparable, como dice Pedro, inmarchitable, incomprensible, que nos da en los cielos. Y lo que dice aquí es, heredará todas las cosas. Miren lo interesante como dice el texto. ¿Qué tipo de herencia recibimos? No es un porcentaje, si no se divide la herencia entre muchos y nos toca a nosotros un pequeño porcentaje, porque cuando hay una herencia de los padres, entre menos hijos sea, mejor para el resultado. ¿Cierto? Uno dice, pues si son 2 hijos o 1, le queda todo. Pero si es una familia numerosa, pues no nos quedó casi nada porque eran muchos hijos. Aquí no hay ese riesgo de que si son muchos los creyentes, la herencia se reduzca. Aquí lo que dice es, todos los hijos heredarán todas las cosas que Dios tiene para dar a sus hijos. Y eso es muy importante lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que ustedes y yo somos hijos de Dios. Porque los únicos que tienen derecho a la herencia son los hijos. Nadie más pudiera tener derecho a la herencia. Y para poder heredar, según el pensamiento bíblico, se requiere ser adulto. Los hijos menores todavía no pudieran disfrutar o pudieran reclamar la herencia. Recuerden que en nuestra legislación sucede lo mismo. Aunque los hijos menores sean herederos legítimos, no pueden hacerse responsables de la herencia ni disfrutar la herencia hasta que sean adultos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que para nosotros poder heredar tenemos que ser hijos adultos, no solamente hijos pequeños. Y aquí va a usar una expresión que dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es una expresión común en la Biblia. Pero aquí no está diciendo que simplemente seamos hijos, sino que seamos hijos que podamos reclamar la herencia o que podamos disfrutar la herencia. Y para poder disfrutar la herencia, ¿qué necesitamos como hijos? Crecer. Y cuando uno crece, ¿qué tiene que afrontar o qué tiene que asumir como hijo? Pensemos en términos de la familia o en términos biológicos. ¿Qué tiene que asumir el hijo para poder ser adulto y reclamar o disfrutar la herencia? Asumir responsabilidades, asumir compromisos, asumir muchas funciones, pero también afrontar adversidades. Porque en la medida en que vamos creciendo hay pruebas cada vez mayores en la existencia natural o en la existencia física. Y todas esas pruebas de la vida se tienen que ir afrontando para que podamos llegar a ser hijos adultos. Hay 2 palabras en la Biblia, en el griego, que se usan para hablar de hijo. ¿Sí? Hay 2 palabras, ya lo habíamos hablado aquí en alguna oportunidad. La Biblia usa 2 términos en el griego para referirse a un hijo. Las 2 definen un hijo, pero cada una de ellas define un hijo en una etapa distinta. ¿Sí? Una es la palabra tegnon o tecnón, que esa palabra define a un hijo consanguíneo, pero básicamente a un hijo pequeño. Es decir, como cuando uno dice, tengo un niño, ¿sí? Es mi hijo, pero es niño. Si a mí me dicen, yo tengo un hijo, pero es niño, ¿yo qué puedo pensar? Pues que aunque él es su hijo, todavía ese hijo no puede asumir responsabilidades, no es autónomo, no es independiente y no sabe todavía lo que es la vida.
Porque para uno saber realmente lo que es la vida, tiene que ya ser adulto. ¿Estamos de acuerdo? Porque los niños pues han vivido, pero todavía viven de muchas ilusiones o de muchas expectativas. Todavía no saben lo que es el peso, la gravedad, la responsabilidad de la vida en todo el sentido del término. Pero la otra palabra que la Biblia usa es huios, que es otra palabra en griego para hablar de hijos, pero ya no es un hijo pequeño, muchacho, adolescente, sino que es un hijo grande. Sigue siendo mi hijo, pero ya es un hijo con el cual yo puedo hablar de cosas de grandes, de temas de grandes, que ya sabe qué es la responsabilidad, que ya sabe qué son las pruebas, que ya sabe qué es la mayordomía y que ya él puede hacerse cargo del negocio o de la empresa o puede disfrutar la herencia. ¿Cuál creen ustedes que es el término que en el hebreo, en el griego se está usando aquí para hijos? ¿El de un hijo pequeño o el de un hijo grande? Aquí habla el que venciere. ¿Quién es el único que ya puede vencer en términos del desarrollo físico? El hijo grande, no el hijo pequeño. Porque el hijo pequeño más bien hay que cuidarlo porque es dependiente. Y cualquier cosa lo desanima, y cualquier cosa lo angustia, y cualquier cosa lo hace caer. Pero ese hijo pequeño tiene que ser entrenado para ser fuerte, para ser robusto, y para que él crezca como un hombre o como una mujer fuerte, robusta, vigoroso y que afronte las adversidades. Y ese es un gran reto, y permíteme la intervención aquí, el paréntesis, que tenemos nosotros como padres. Porque la mayoría de nosotros en este momento histórico de la sociedad no estamos sabiendo entrenar hijos para que sean fuertes. ¿Para qué los estamos entrenando? Para que sean endebles, para que sean dependientes de nosotros, para que no asuman responsabilidades. Y vemos hijos que civilmente son mayores de edad, pero emocionalmente ¿cómo son? Niños. Y físicamente en su actitud ante la vida ¿cómo son? Niños. Muchos hombres grandes, robustos, fuertes y fornidos, con muchos años encima, pero que no tienen capacidad emocional de afrontar adversidades, que no tienen capacidad para afrontar el reto de un trabajo o las dificultades de un trabajo o los retos propios de la vida. ¿Eso qué significa? Que son niños grandes. Y así los llamamos, ¿cierto? Ese es un niño grande. Creció, pero no maduró emocionalmente. No maduró físicamente y no comprendió cuál es la dinámica de la vida. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, si tú fuiste llamado a este camino y si Dios te puso en este encargo de caminar para llegar a la meta, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Crecer. Porque solo si tú creces y creces saludable e integralmente, tú vas a poder comprender cuáles son los desafíos de la vida. Y recuerden el texto que leímos de Lucas 2:52. ¿Cómo crecía Jesús? ¿Solo en estatura? No. Jesús no solo crecía en estatura. Nuestros hijos no solo deben crecer en estatura. Les damos buena alimentación, buen cuidado de salud para que ellos crezcan en estatura, pero no es el único objetivo del cristiano. Posiblemente el del impío sí, pero el del creyente no es que su hijo crezca en estatura. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como padres con relación a nuestros hijos? Que crezcan físicamente, que crezcan emocionalmente, que crezcan intelectual y socialmente y que crezcan espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Un crecimiento integral. La pregunta es, ¿así están creciendo nuestros hijos? Si así crecen nuestros hijos, lo más probable es que cuando ellos sean adultos, ¿cómo van a afrontar la vida? Con fortaleza, con responsabilidad, con coraje, con audacia. ¿Por qué? Porque los hemos entrenado bien. Pero si solo crecen físicamente, cuando ellos sean adultos y vengan los retos de la vida, ¿cómo los van a afrontar? Pues se acobardan, ¿sí? Se echan para atrás, no tienen fortaleza para un trabajo, no tienen fortaleza para formar un hogar, no saben cuál es la dinámica de la vida y pues son unos endebles, que no tienen vigor para nada. Y ustedes saben de lo que estamos hablando, que eso lo hemos visto mucho en nuestra sociedad. Hijos grandes que tienen que depender de la decisión de papá y mamá. Hijos adultos mayores que tienen que depender del auxilio de papá y mamá porque no pueden defenderse, porque no saben tomar decisiones, porque no saben afrontar sus inversiones, porque no saben nada en la vida. Es decir, son unos niños
grandes. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, Dios nos llamó primero como hijos pequeños. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Dice que nos engendró. Dice que cuando recién nacimos, usando la metáfora del niño, cuando recién nacimos, ¿de qué nos alimentábamos? De leche espiritual, ¿se acuerdan? Dice, pero hay un momento en el que Pablo dice, pero hombre, ya no más leche. ¿Qué necesitamos? Alimento sólido. Dice, ya no es leche. Recuerden que los niños tienen una etapa natural en la cual se alimentan de leche materna. Pero pasada esa etapa ya no deben tomar leche, porque ya la leche no les sirve para mucho. Necesitan alimento sólido para que desarrollen sus mandíbulas, su dentadura, su sistema digestivo, para que sus órganos se fortalezcan. Si les seguimos dando leche a los 3 y 5 y 6 años, ¿ustedes creen que esos niños van a desarrollarse bien? No. Necesitamos darles alimento de verdad, alimento sólido. Y dice la Biblia que a medida que vamos creciendo, nuestra alimentación cambia, pero también las responsabilidades cambian y que tenemos que asumir responsabilidades. Cuando el versículo aquí de Apocalipsis 21:7 dice, al que venciere, ¿de quién está hablando? ¿De un bebecito o de un hombre adulto? De un hombre adulto, que fue entrenado bien, que se le dio una instrucción adecuada, que se le dio buena alimentación, que se delegaron buenas responsabilidades para que él llegue adulto y ahora sea un vencedor. Nosotros solemos decirle a nuestros niños cuando están pequeñitos que tú eres un vencedor, ¿cierto? Cuando da el primer paso, ¿sí? ¿Y qué le decimos? Tú puedes ser un vencedor, pero a veces llega a los 18 y no es un vencedor. La pregunta es, ¿qué sentido tiene que ser vencedor en los 6 meses o al año si no lo es a los 18? ¿Sí me hago entender? ¿Qué es más necesario? ¿Que sea un vencedor cuando tiene 1 o 2 años o que sea un vencedor a los 18, 20 y 30 años? Cuando sea adulto, porque ya realmente tiene todas las condiciones. Entonces el versículo acá está diciendo, el que venciere heredará. Los únicos vencedores son los adultos, usando este ejemplo. Y los únicos herederos que pueden disfrutar la herencia son los adultos. Entonces aquí lo que está hablando es de un hijo adulto. En el mundo antiguo, especialmente entre los hebreos, había una ceremonia muy importante que se hacía para los hijos cuando se hacían adultos, cuando llegaban a la mayoría de edad. Recuerden que una época en el mundo hebreo fue a los 30 años y luego fue a los 21 años. Cuando esos jóvenes llegaban a esa mayoría de edad y se hacían adultos, los padres hacían una ceremonia. Era una fiesta. ¿Sí? Hoy en día se hace a los 15 años, pero es otro tipo de fiesta. Pero la fiesta se hacía cuando los hijos llegaban a la mayoría de edad. Y cuando se hacía esa fiesta, el padre, muy orgulloso, en medio de todos los invitados, salía al frente, tomaba la palabra y decía, este es mi hijo, que ha crecido, y él es, de ahora en adelante, el heredero de todas las cosas que yo tengo. Él es ahora el mayordomo, el que puede administrar todos mis bienes. Él es mi hijo adulto, que ya creció y es un adulto responsable, y él puede hacerse cargo de todos mis negocios y de todas mis empresas. Esa era una fiesta, y había comida, había bebida y había mucho gozo, porque ya ese padre tenía un auxilio, tenía un hijo grande que lo podía representar en los negocios, que le podía administrar los negocios y que podía hacerse responsable de manera correcta de administrar sus empresas. ¿Cómo les parece? Qué orgullo, ¿cierto? Para un padre que pueda decir, mi hijo llegó, en el caso nuestro, de nuestra legislación, llegó a los 18 años y es un hijo responsable. Llegó a los 18 años y le puedo delegar funciones de economía, de administración del negocio, lo puedo mandar a viajar, lo puedo dejar cuidando mis negocios y me va a responder. Pero qué triste, qué fatal que nuestros hijos lleguen a los 18 y 20 años, a los 25 años y no sepan qué hacer en la vida. Que lleguen a los 25 y 30 años y no sepan ni siquiera para qué viven. Eso es fatal para ellos, fatal para los padres y fatal para la sociedad. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, haciendo referencia a esta ceremonia hebrea, es, este hijo se me creció, pero se me creció bien. Ha crecido tan bien y tan saludable, tan integralmente, que primero es un vencedor y segundo, puede administrar o ser el mayordomo de todos mis bienes. Puede quedarse a cargo de todos mis bienes.
Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Es decir, está poniendo en la perspectiva correcta a los cristianos. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, hemos pasado por muchas pruebas, Dios nos ha probado de diversas maneras, pero ya crecimos. ¿En qué crecimos? En sabiduría, en entendimiento, en comprensión de las pruebas, sabemos para qué son las pruebas, sabemos qué significa la vida cristiana, y lo que el Señor va a decir al final en esta ceremonia es: estos hijos se me crecieron, son unos todos vencedores y herederos de todas las cosas. Está hablando de un hijo grande que ha pasado por todas las pruebas propias de la vida y que ahora puede tener el honor propio, natural, legítimo, de administrar o de ser mayordomo de todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 11 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Quién está hablando aquí? ¿Un hijo pequeño o un hijo grande? Un hijo grande que entiende para qué sirven las pruebas, cómo afrontar los problemas, cómo tomar decisiones, cómo resolver conflictos y cómo no perder de vista el premio para el cual hemos sido llamados. Recuerden que la Biblia dice que en el caso, por ejemplo, de los ancianos y de los diáconos de las iglesias, dice que no debe ser un neófito. Y cuando dice un neófito está refiriéndose como a un muchacho o a un niño espiritual. Dice que quien es llamado a ser pastor o a ser anciano o a ser diácono en una iglesia tiene que ser un creyente maduro o fuerte o robusto. ¿Por qué? Porque ese encargo requiere mucha fortaleza y en muchos momentos nosotros queremos desistir. Pero si yo ya fui nombrado siendo un adulto mayor o un adulto responsable y consciente del deber, ¿qué va a pasar cuando vengan las adversidades? Yo no voy a pensar en desistir, no porque mi carne no me lo pida o porque no me vengan esos pensamientos, sino porque yo ya tengo toda la preparación y el entrenamiento para saber que Dios me llamó para llegar a la meta y que hay un premio aguardándome. Primera de Pedro 1:6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El premio es incomparable. Y luego en 1 Corintios 15, 54 y 55 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos queridos, ustedes y yo tenemos que pasar de ser niños espirituales a ser adultos espirituales. Y para que eso pase tenemos que comer alimento sólido, sostenernos y afirmarnos en la doctrina, pero también es necesario que pasemos por muchas pruebas. Y en medio de muchas pruebas, sepamos quién es quién. Primera de Pedro capítulo 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un creyente maduro nunca piensa en desistir, no porque no tenga motivos, sino porque él sabe para qué fue llamado y cuál es la razón o el motivo que lo lleva a la meta, es decir, la herencia del supremo llamamiento o el premio que el Señor otorgó para nosotros. Por eso nuestro eslogan hoy es: resiste, no cedas. No cedas espacio, no cedas ni un centímetro, porque nosotros vamos a la meta. Recuerden que hay un texto en la Biblia que dice: nosotros no somos de los que retrocedemos,
sino somos de los que perseveramos hasta el fin. La pregunta es, ¿usted de cuáles es? ¿De los que retroceden? ¿De los que se echan para atrás por cualquier cosa? Ustedes han escuchado personas que dicen, ay, es que yo no volví a esa iglesia porque es que ahí no me saludaron. U otros que dicen, es que allá no hay amor, entonces me fui. O es que allá no sentí el poder o la unción. O no, sencillamente me desanimé. No somos nosotros de ellos. Porque si somos de los que retroceden, no estamos entre los que vencen. Entonces, amados hermanos, para poder resistir y no ceder, dos cosas. Primero, considerar la meta, ¿sí? Para no pasar la vergüenza de quedar en el camino. Y segundo, pensar en el premio. Hay un premio jugoso, un gran premio, un premio eterno aguardando por los vencedores. Un premio inimaginable para nosotros. No es sorpresa porque ya el Señor nos lo dijo, pero cuando lo veamos ni siquiera podemos ahora admirar lo que es ese premio, ni siquiera en un pequeño porcentaje. Porque la Biblia dice que es incomparable. Es decir, nunca antes visto. Por eso dice que las situaciones del tiempo presente son nada comparables con la gloria venidera. Es decir, no ponga en equilibrio lo que le pasa a usted y el premio. No, el premio es totalmente superior, de tal manera que vale la pena continuar. Y la tercera razón para mantenernos en el camino, según el contexto del pasaje, es pensar en la derrota. Eso también es importante. ¿Qué pasaría si usted queda derrotado? ¿Qué pasaría si usted no continúa en el camino y usted tiene la etiqueta de derrotado? ¿Qué pasaría? Y aquí nos da la respuesta, versículo 8. Pero los cobardes, ahora comienza a hablar en el otro sentido. Primero los vencedores, a los herederos que tienen a Dios por Padre, que son considerados hijos legítimos, que han sido adoptados por gracia. Pero ahora nos pone en otro panorama, en otro escenario. Ok, listo, ¿quieres devolverte? Muy bien, entonces te voy a poner un panorama, ¿sí? Este es el panorama si tú no quieres seguir, ¿sí? O como a veces ponemos a nuestros hijos. Cuando tenemos hijos un poco ya grandecitos, muchas veces los confrontamos, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Cuando el hijo, por ejemplo, dice, yo me quiero ir de la casa para vivir mi vida, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiera, entonces nosotros los sentamos y le decimos, ok, ya eres grandecito, ¿cierto? Ya tú entiendes las cosas, entonces siéntate y vamos a charlar de papá a hijo. ¿Te quieres ir? Ok, listo, mira, ahí está la puerta, aquí está la salida, aquí está tu maleta y te puedes ir. Pero ¿sabe qué quiero decirte? Si te vas, no vuelves. Y si te vas, tienes que defenderte por tus propios medios. Y si te vas, no vas a tener a papá y a mamá y no tienes agua caliente y no tienes internet y no tienes nada, tienes que valerte por tus propios medios. ¿Quieres eso? Ok, adelante. ¿Les ha tocado? Nos toca muchas veces. Y eso es legítimo también. Es legítimo confrontar a nuestros hijos o sacudirlos o despertarlos, porque a veces ellos piensan que todo el bienestar que tienen en la casa, ese mismo, seguirían disfrutando si ellos se rebeldizan. O si se van de la casa, como que todos nosotros seguimos velando por ellos. Y un padre justo y un padre bien entrenado para educar a los hijos, los confronta. Y la confrontación hace parte también del método de Dios para instruirnos. Lo que está diciendo aquí es, ok, ¿te quieres devolver? ¿Realmente has considerado no volver? ¿Realmente tienes motivos y argumentos legítimos para no volver? Ok, listo, está bien, sentémonos y hablemos. Si tú te devuelves, eres un cobarde. Si tú no sigues, eres un fácil, un frágil, un endeble, un bueno para nada. Eres un incrédulo. Y mira lo que le va a pasar a estos que son cobardes e incrédulos. Es como si el Señor nos pusiera ahí entre, eres grande, ¿no? Ya puedes vociferar, ya tienes voz gruesa y alza la voz, ok, entonces sentémonos y charlemos como adultos. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, charlemos. Si tú no quieres seguir y quieres abrirte, quieres tomar tus propias decisiones, quieres tomar tu propio camino, listo, está permitido, pero vas a ser considerado cobarde e incrédulo. Esa es la primera etiqueta que recibes. Cobarde e incrédulo que no fue capaz de afrontar el reto, que desistió en la primera adversidad,
que no supo mantenerse en el campo o en la línea de batalla, eres un cobarde e incrédulo. ¿Y cómo más compara a los cobardes e incrédulos? ¿En qué saco los pone el Señor? Los pone en el mismo saco de los abominables, es decir, los que dan náusea, ¿sí? Aquello que es aborrecible, aquello que da fastidio, aquello que uno dice, ¿y usted vino hasta aquí y es un cobarde? Debiera nunca haber venido, ¿sí? Debiera nunca haberse unido a este grupo o a esta multitud de seguidores si usted es un cobarde que no sirve para nada. Si usted no tiene el valor de afrontar las adversidades, si no tiene el coraje de enfrentar los desafíos, si no tiene la virtud de someterte a los retos, eres un cobarde, da náuseas. ¿Recuerda que así le dijo el Señor a una de las iglesias? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, me da náusea. El agua tibia da náusea. Dice, te vomitaré de mi boca. Y luego dice, eres igual a los abominables. Van al mismo saco, vas al mismo saco de los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mire dónde Dios nos pone. Dice, si tú no quieres seguir en este camino, está bien, ahí está la salida. Pero ¿en qué saco queda? ¿En qué grupo queda? ¿Con quiénes te vas a codiar cuando estés allá? Aquí eres un hijo selecto, con privilegios, con honores, con dignidad, con herencia, con virtudes. Aquí me tienes a mí por padre, tú eres mi hijo legítimo, tienes una herencia, tienes muchos privilegios. Pero si no es eso lo que quieres, si buscas algo más, entonces vete. Pero allá afuera te vas a reunir con homicidas, con sicarios, con idólatras, con hechiceros, con una multitud de mala calaña o del bajo mundo, con aquellos que no tienen principios ni valores, no tienen límites, con aquellos que van por el camino ancho, que no tienen ninguna restricción y que van camino al lago de fuego que arde con azufre. ¿Realmente eso es lo que quieres? Si ustedes han retado a sus hijos después de que les han puesto ese panorama, ¿qué dicen sus hijos? Ah, no, papi, entonces yo me quedo. Pero cuando ellos piensan que se van y nosotros seguimos girándoles dinero, seguimos supliéndoles sus necesidades, seguimos recogiéndolos donde ellos vayan y estén en su lodo, pues ellos van a salirse con la suya. Por lo que está diciendo aquí la Biblia es, hay una confrontación. Y la confrontación es no contigo mismo, sino con el llamado que Dios te hizo. Dios te llamó para ser vencedor. Te dio todas las condiciones para que llegues a la meta. Te ha garantizado vida nueva y vida especial abundante. ¿Te parece poco eso? Si te parece poco, entonces considera el camino de los impíos. Los impíos viven sabroso, ¿o no? No tienen restricciones, no tienen límites, pero son asquerosos a la vista de Dios, son abominables, son totalmente nauseabundos al pensamiento y a la mención de Dios. Son cobardes porque no tienen un reto ante su vida, ni tienen un desafío moral o espiritual. ¿Y sabe cuál es el destino final de ellos? ¿Qué dice el versículo 8? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le espera al incrédulo y al cobarde? Muerte espiritual, condenación, tormento eterno, lago que arde con fuego y azufre, sufrimiento y separación eterna del Creador y Redentor. La pregunta ¿es eso lo que tú quieres? Déjame saber si es eso. Si es eso lo que tú quieres, ok, está bien, vete. Pero si no es eso lo que tú quieres, si no es eso lo que tú aspiras, si no es eso para lo cual tú has caminado hasta aquí, entonces ¿cuál es el desafío? Resiste, no cedas, porque tenemos que seguir adelante. Miren qué interesante cómo Dios nos confronta. Y pone al lado del vencedor, lo confronta con el derrotado o el cobarde. Y dice la Biblia, si tú eres un cobarde, no vas a tener la herencia eterna. Si tú eres un vencedor, vas a tener herencia eterna. Por lo tanto, piensa en algún momento en la derrota. ¿Qué pasa si tú desistes? ¿Pierdes o ganas? Y la respuesta es, pierdes. Quiero que recordemos un texto que es muy conocido, Josué 1, 6 al 9. ¿Lo recuerdan? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente
esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es un reto que Dios nos pone y nos recuerda una y otra vez que debemos desarrollar una virtud, y es la virtud del esfuerzo y del coraje. Y los creyentes fuimos llamados para eso. Y yo lo digo en un argot muy popular, no somos soldados de chocolate. ¿Qué pasa con los soldados de goma y de chocolate? Se derriten, se deshacen con el sol, no somos de azúcar, somos soldados de acero. ¿Sí? Somos soldados de hierro, de metal sólido, que no se derriten, que no se derrumban. Si tú eres de chocolate, pídele a Dios que te haga de acero. Y si sigues de chocolate, pues, chao, si te he visto no me acuerdo. Porque no sirve, dice la Biblia. Aquel que pone su mano en el arado y mira atrás, no es acto. ¿Recuerdan lo que le pasó a la mujer de Lot? Pero recuerdan también otro ejemplo que fue los 12 espías. Cuando Moisés mandó los 12 espías para reconocer la tierra, uno por cada tribu, recuerden que eran los varones más sobresalientes del pueblo, eran los líderes, eran los de porte militar, uno de cada tribu, que fueron enviados a la tierra prometida a reconocer la tierra. Y recuerda cuando volvieron, 10 tuvieron un mensaje negativo para el pueblo. ¿Se acuerda que le dijeron a Moisés los 10? Eso es imposible conquistar esa tierra. Tiene unos gigantes, unos grandulones, y nosotros temblábamos ante ellos y nos veíamos como langostas. Éramos como unos gusanitos ante ellos. La tierra es buena, pero es imposible conquistarla. ¿Y recuerdan qué impacto tuvieron esos 10 ante el pueblo? Dice la Biblia que todo el pueblo comenzó a temblar, todo el pueblo comenzó a protestar y todo el pueblo dijo, no, si es así, devolvámonos. Devolvámonos. ¿Cómo se le ocurre? Eso es un atentado suicida a seguir. Olvídense, pero eran los líderes de las tribus. Y recuerden que cuando estaba el pueblo desanimado y protestando y murmurando contra Dios y contra Moisés, se levantaron 2 varones. ¿Recuerdan quiénes eran? Josué y Caleb. Y esos 2 varones dijeron, la tierra es difícil para conquistar. Sí, es verdad, hay gigantes, eso es cierto. Hay gente poderosa, hay gente armada, son guerreros, son entrenados para la guerra, pero, ¿recuerdan lo que dijeron? Pero nosotros los vamos a poder conquistar, porque Dios está con nosotros. Y porque Dios nos ha prometido que nos va a dar esa tierra por herencia y Dios nos va a cumplir. Vamos para adelante. ¿Recuerda qué dijo el pueblo contra Josué y Caleb? Que los iban a matar. Matémoslos, porque ellos son muy osados. Miren lo interesante, siempre los cobardes tienen aliados y siempre los que son valientes son amenazados y amedrentados. Pero la Biblia dice en Números capítulo 14, versículos 6 al 9, versículo 24 y versículo 30, lo siguiente. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerlas es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. ¿Cuál fue el resultado de los cobardes? Murieron en el desierto. A todos Dios los mató, porque la Biblia dice que los consideró cobardes, rebeldes
e incrédulos, y los mató. ¿Y a quiénes preservó? ¿Cuáles fueron los dos únicos que salieron de Egipto, pasaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué Dios los preservó? Porque hubo en ellos un espíritu superior, porque ellos vieron que las pruebas eran reales, pero que Dios estaba con ellos, porque ellos se llenaron de valor y de confianza y fueron crédulos ante el encargo del Señor. Los otros fueron cobardes. Ese ejemplo nos sirve. ¿Cuál es el resultado de los cobardes? ¿Cuál fue el resultado de la mujer de Lot? Estatua de sal. ¿Cuál fue el resultado de los 10 espías cobardes? Murieron en el desierto. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de los valientes? Heredaron la tierra prometida. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Eres de los valientes o eres de los que por nada se desaniman? Que todo lo angustia y todo dice, yo mejor no vuelvo. ¿O eres de los que van adelante sin mirar atrás y de los que ven las pruebas como lo vieron Josué y Caleb como pan comido? Esto lo vamos a lograr. ¿Recuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? Todo el pueblo temblaba, dice que llevaban 40 días saliendo a temblar en el valle, donde este grandulón los desafiaba y les decía, yo los voy a derrotar. Y todo el pueblo temblaba, pero eran soldados, eran militares. El mismo rey Saúl temblaba, y siendo un hombre grande y robusto, y un militar muy entrenado. Pues ¿se acuerdan qué hizo David cuando vio a ese gigante? Dice, tú puedes ser muy grande y muy armado y muy desafiante, pero conmigo está Jehová de los ejércitos y te vamos a vencer. ¿Sí me hago entender? Para ser vencedor no se necesita ser grande. Para ser vencedor se necesita tener fe y confianza. Para ser vencedor no se necesita ser muy entrenado, se necesita solamente la gracia del Espíritu Santo y la confianza de que Él está con nosotros. Dejemos a los grandulones que sean cobardes, ¿sí? Pero nosotros confiemos en el Señor y creamos que Él está con nosotros y que Él nos va a dar la victoria porque Él lo ha prometido. Resiste, no cedas. 3 ejercicios para poder enfrentar la dificultad o la adversidad. Primero, piensa en la meta. ¿Para qué lo llamó Dios? Pues para vencer. Entonces hay que seguir. Segundo, piensa en el premio. Cuando llegues a la meta, ¿qué vas a recibir? Pues un premio honorífico, digno, que Dios te ha prometido para ti y lo vas a tener solo si llegas a la meta. Y tercer pensamiento, piensa en la derrota. ¿Qué pasaría si te quedas a mitad de camino? ¿Sí? Pues serás un cobarde, un débil, que te amilanas por nada, un pusilánime que no tienes el coraje de llegar a la meta. Entonces, para adelante es para allá, ¿cierto? Vamos adelante a la meta del supremo llamamiento, porque esa es la orden de Dios y porque Él está con nosotros. Recuerden que Dios aquí está hablando a hijos adultos, no está intentando entrar en razón a un bebé, porque a un bebé es imposible hacerlo entrar en razón, con argumentos. Tú no puedes sentarte con un bebé, un niño de 2 o 3 años, hacerlo entrar en razón por algo. Simplemente hay que corregirlo y ponerle límites, pero con un hijo adulto sí puedes sentarte y entrar en razón. Dice el texto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo adulto, mi hijo valeroso, mi hijo heredero, mi hijo que ya sabe cómo es la vida y que ya está entrenado y que puede disfrutar de todos los privilegios. Isaías 49, 15 al 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Amados hermanos, terminamos reflexionando. ¿Hay pruebas? Sí. ¿Tienen pruebas? Sí. ¿Han pensado devolverse? Sí. Tenemos que ser honestos. La pregunta es, ¿nos vamos a devolver? No. Después de esto, ¿nos vamos a devolver? ¿Alguien se quiere devolver? Hay oportunidad, se pueden ir. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Pero recuerden cómo respondió Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras
de vida eterna. Muchas veces yo quiero devolverme, muchas veces tengo motivos, muchas veces tengo decisiones, pero ¿y para dónde me voy? ¿Y a qué me voy? Echar por la borda todo lo que hemos avanzado, toda la gracia y misericordia que Dios ha tenido, eso no tiene sentido. Mejor resiste, no cedas, vamos camino a la victoria, que el Señor es fiel y está con nosotros. Él dice aquí, yo seré su Dios o su Padre y ustedes son mis hijos y no los voy a abandonar. Él está con nosotros. Hermanos, no se desanimen en medio de y miremos siempre al frente, levantemos nuestra mirada y contemplemos la victoria, la meta final, pero también contemplemos la consecuencia de los incrédulos. Recuerden que eso fue lo que hizo entrar en razón a Asaf en el Salmo 73. Dice que cuando él miraba veía que prosperaban más, que cuando él miraba veía que cumplían con antojo todo lo que ellos querían, con creces. Pero dice, pero yo comprendí que el fin de ellos es muerte, mientras el fin nuestro es vida eterna. Mejor la vida que la muerte, que el Señor nos ayude. Resiste, no cedas. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos que en medio de todas las adversidades propias de la vida, en medio de todos los desánimos naturales de nuestra condición, en medio de todas las circunstancias que afrontamos, la única opción que tenemos es seguir. La única opción que tenemos es resistir. La única opción es perseverar hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y sabemos que para perseverar tampoco tenemos condiciones, ni depende de nosotros. Pero tu palabra dice que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú has determinado perseverar en nosotros y no dejarnos nunca, de tal manera que con la garantía de tu compañía y de tu victoria, nosotros podemos seguir. La conclusión hoy colectiva que sacamos todos tus hijos es que no podemos desistir, que vamos a seguir. Veníamos con argumentos para no seguir, veníamos con razones para no seguir, pero después de ver tu palabra, después de escuchar tu palabra, todos unánimemente decimos, vamos a seguir porque tú estás con nosotros. Si tú perseveras en nosotros, podemos llegar a la meta. Si tú perseveras, podemos disfrutar de la herencia, y si tú perseveras, tendremos la vida eterna que tú has prometido a los que le aman. Gracias por animarnos, gracias por alentarnos, gracias por comprender nuestros desánimos, gracias por considerar nuestras angustias, pero gracias por darnos razones para seguir y no argumentos para desistir. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.